Seguimos en BTV Noticias, es momento de entrevista. Ya le doy la bienvenida al ministro de Defensa Nacional, Javier García. ¿Cómo le va? Muy bien, un gusto estar acá en forma presencial. En forma presencial, algunas cositas que empezamos a retomar en la medida en que la situación sanitaria empieza a permitirlo. Empecemos porque hay varios temas de los que conversar por este cambio en las fronteras que va a ocurrir a partir de mañana de manera escalonada y hasta, bueno, noviembre, verano. Mañana empiezan a permitirse el ingreso de propietarios. En ese sentido, ¿cómo están preparándose por parte del papel que les toca al Ministerio de Defensa, que está más acotado a la frontera seca, sobre todo? Nosotros decíamos el año pasado que los pasos eran cortos y seguros. Mañana empieza un paso que es un poco más largo, pero no deja de ser seguro. Y estamos trabajando, usted vio ayer, hicimos una reunión, o terminamos de trabajar con los ministros del área, turismo, salud pública, interior, para ver todo este proceso de este paso largo que garantice que se cumplan esta excepción que se agrega. Por definición, la frontera sigue cerrada, se agrega una excepción. ¿Cuál es la excepción? Que sea propietario y que al mismo tiempo esté vacunado, esté inmunizado completamente. Se agrega y tenga un PCR. Pero el PCR ya estaba. Si usted para ingresar al país tenía que tener el PCR negativo. Acá lo que se agrega es que demuestre ser propietario y que al mismo tiempo demuestre estar inmunizado. Pero claro, tiene toda esa lógica, esa es la definición conceptual, pero después hay que bajarlo a tierra, que es lo que hicimos ayer con los ministros y que el ministro Viera informaba en conferencia de prensa. ¿Qué buscamos? Que este ingreso, que vuelvo a decir, es un pasito un poco más largo, tenga la mayor agilidad posible. No sabemos cuánta gente puede entrar porque... Se habla de 90.000 propietarios en todo Uruguay, pero no necesariamente todos esos están inmunizados, porque los índices de inmunización en Argentina, por ejemplo, son mucho más bajos. Tienen que estar inmunizados, pero aparte tienen que querer venir. Y además tienen que querer venir, exacto. Entonces, pero bueno, nunca vamos a verlo ahora en la cancha. Pero es como un plan piloto, digamos. Es una, ¿cómo le voy a decir? A 2 meses de un plan piloto, de ir ajustando mecanismos para lo que sí va a ser el 1 de noviembre, el ingreso ya con una sola característica y estar inmunizado. Pensando en el 1 de noviembre, ¿se va a replicar este esquema de requisitos y de solicitud online, en noviembre, etcétera? La definición que hay, estamos a 2 meses, ¿no? Y usted sabe que acá hay que ir siguiendo día mucho a día. Pero en noviembre la idea es abrir con la vacuna, es decir, el criterio pasa a ser la inmunización, ¿no? Entonces, pero bueno, estamos llegando, faltan 2 meses para llegar allí. ¿Qué es lo que buscamos? Que el trámite sea todo previo a la llegada al paso de frontera. Por eso es que va a ser en línea todo. Entonces, usted de su casa o de donde quiera hacerlo, computadora o celular, llena el formulario y llena los requisitos que se piden allí. La demostración de que usted es propietaria por alguna de las formas que está prevista y que esté inmunizado, usted y los que vienen, ¿no? Y el núcleo familiar. Unos preguntaban, pero bueno, ¿y otras personas que integran? Bueno, no estamos en una situación de normalidad. Y después está el tema de la posibilidad de inmunizar a la gente acá. Que eso es otro paso eso que veremos, queda para es adelante. otro paso. Usted sabe que el presidente habló de esa posibilidad. Iremos evaluando. Bien. Primer criterio, cumplir con este muy buen plan de vacunación que lleva adelante Uruguay. Realmente nos da orgullo a todos como uruguayos ver las estadísticas en comparación mundial y ver el plan de vacunación e inmunización que tiene Uruguay, que es modelo en el mundo, ¿no? Concretamente el Ministerio de Defensa tiene un papel, yo decía, en los pasos de frontera. Recién lo hablábamos un poco más en la frontera con Brasil, que tal vez es menos controlada que un puente, que de repente es más sencillo de controlar. Porque es un embudo el puente. Exacto. Entonces termina en un punto que es el paso de frontera, donde está migraciones, que está prefectura allí, está migraciones, aduana, etcétera. Todo termina en un punto. ¿Y ahí cómo les cambia la tarea esta nueva realidad? ¿En los puentes? No, en los pasos de frontera, bueno, por ejemplo, con en los Brasil. pasos de frontera, le decía, en el litoral termina en un punto, ahí hay que ayudar y apoyar a los organismos que están participando, ¿no? Incluidos aduana también, ¿no? Y en el caso de la frontera seca, en el caso de la frontera con Brasil, que tiene gran parte que es seca, allí el trabajo tiene otra característica. ¿Por qué? Porque por esta característica hay gente que puede cruzar por lugares que no son los pasos de frontera. El paso de frontera en Rivera, por ejemplo, está allí en un local comercial que está en la entrada de Rivera, ¿no? O a la salida si viene para aquí. Entonces, como el puesto del ejército está, por ejemplo, en Curticeira o está en Batoví, usted agarra ahí, entre comillas, a quienes pueden haber pasado
ingresado al país sin haber pasado por el puesto de frontera. Entonces ahí se le va a pedir, en migraciones, cuando hace el trámite, usted presenta la declaración jurada con todo esto que aprobó en la computadora, online, más PCR, más la cédula o el pasaporte, cuando se le dé la autorización, Migraciones le va a dar un recibo. Y ese recibo lo va a tener que llevar. Porque si lo para el puesto de control fronterizo, le dice, muéstreme el recibo que acredita que usted presentó todo. Acá está, mira, sí, son 4 personas, 1, 2, 4, para las casas. Y dice, no, pero no lo tengo, lo perdí. Lo invito a volver para atrás y pase por el paso frontera que tiene que charlar con usted. Ministro, esto se lo pregunto como integrante del gobierno y ante esto que viene por delante. ¿Cómo están previendo el tema del cumplimiento de todos estos requisitos? Por ejemplo, si una familia trae un menor y tiene que hacer cuarentena, por ejemplo, el hecho de que se adapten a normas sanitarias que se tienen que seguir cumpliendo durante su estadía aquí en Uruguay. Se lo pregunto en el caso, tal vez no de esta primera etapa, que tal vez sean pocos, pero sí cuando se abra la frontera para todo extranjero que quiera venir, si cumple con el requisito de estar inmunizado. Y bueno, usted sabe que nunca uno tiene las garantías totales, ¿no? Pero en el propio instructivo está establecido que en cualquier momento podrá ser verificada la documentación y la acreditación de usted está en regla. Así que en cualquier momento, no es tarea del Ministerio de Defensa que estamos en la frontera, pero o Ministerio del Interior o Salud Pública, eventualmente podrían llegar a verificar eso. Le cambio un segundo de tema. Otro de los temas que ha estado arriba de la mesa en esta semana tiene que ver con la fuga de este narcotraficante Hugo Pereira, coloniense del ex Comcar. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Hay una versión concreta al día de hoy que sea la realidad de lo que ocurrió desde su punto de vista? Mire, nosotros tenemos, cuando digo nosotros, el Ministerio de Defensa, jurisdicción en el perímetro de varias cárceles, sobre todo en el sur del Uruguay, ¿no? También no está en Rivera, pero allí la Guardia Perimetral históricamente ha cumplido un papel muy importante. Le doy un dato que me parece grafica esto. En los últimos 10 años, las Fuerzas Armadas, en las cárceles que tienen jurisdicción, que controlan el perímetro, abortaron casi 100 intentos de fuga que comprometían a 142 reclusos privados de libertad. Es decir, que pararon la fuga, la evitaron. Estamos hablando prácticamente de 10 intentos de fuga por año. En el caso del COMCAR, las fugas son, según la cifra que tengo, de una persona cada 2 años. Una fuga cada 2 años. Puede suceder, obviamente puede suceder, las cifras lo dicen. De este episodio en particular, hasta el momento, cuando yo le digo a Valentina hasta el momento, es que hay investigaciones en curso y obviamente la Fiscalía, que es quien va a liderar estas investigaciones, ¿no? Pero hasta el momento nosotros, en el Ministerio de Defensa y el Ejército en particular, no tiene elementos concluyentes que confirmen la versión que dio el delincuente. Es decir, la última versión. Que se escapó por un tejido. Sí, la última versión. Claro, porque las dos versiones son o que se escapó por la puerta o que se escapó por un tejido, que en definitiva esa fue la que terminó poniendo arriba de la mesa también el ministro del Interior, Heber, al tuitear algunas fotos. Lo que veíamos ayer en la edición Mediodía es que para que eso hubiera ocurrido, necesariamente tendría que haberlo visto alguien de la Guardia, y en este caso involucra a los militares. Toda fuga, si las cárceles son circuitos cerrados. Toda fuga es una irregularidad, una anormalidad de algo que debe estar cerrado. Algo pasó. Acá el hecho grave es la fuga. Entonces hay que investigar por qué sucedió que alguien que tenía que estar preso se fue. Y se fue por un lugar donde falló algo. Entonces ahora la Fiscalía va a tener, o va a buscar todos los elementos para ver dónde falló. Se va a hacer una reconstrucción. Determinaron la Fiscalía. Si nosotros lo que vamos a hacer, nosotros no pedimos a la Fiscalía elementos, la Fiscalía es la que lidera la investigación y en este caso nosotros vamos a proveer y ser auxiliares con todo lo que nos pida
la Fiscalía y la Justicia para aclarar este hecho. ¿Lo ha hablado con el ministro Sí, Heber claro. respecto a estas versiones? Porque apuntarían a responsabilidades o de la policía o del Ministerio de Defensa. No, claro que lo ve con Luis Alberto. Lo importante al final del camino es saber por qué ocurrió lo que no debió haber ocurrido. Y lo que tenemos que hacer los responsables, en este caso ministros, es aportar toda la información para que el encargado de la investigación, que es la justicia, determine dónde estuvo la falla. Que puede ser de todo tipo la falla, todos sabemos. Puede haber diferentes circunstancias. Lo que yo le transmitía a Valentina es que hasta este minuto la información que yo dispongo no confirma eso. No es concluyente en definir eso. Digo concluyente por usar un término, ¿cómo le puedo decir? Que deja en suspenso. No tengo ningún elemento hasta el momento que confirme lo que declaró el delincuente. Que pueden existir, veremos en ¿Y esas en fotos futuro. de dónde, No, qué eso puede haber pasado? No es un tema que yo pueda, pues no soy ni el que la sacó ni nada, así que no. Ministro, ahora le hago un tema más que tiene que ver más con el gobierno que usted integra. Vienen de unas semanas en las que ha habido varios ruidos a la interna de la coalición. Está el tema Cardoso, están las diferencias por el INISA, también diferencias por la ley de medios. Desde su perspectiva, ¿qué es lo que está ocurriendo en la coalición? ¿A qué responden estos ruidos? Es que yo no sé si calificarlo como ruido. Porque hay algo que es muy novedoso. En la historia del Uruguay nunca hubo una coalición de 5 partidos que tienen perfiles, historias, orígenes diferentes. Las coaliciones de gobiernos no son acuerdos de personas, son acuerdos de partidos. Ministro, el que está hablando con usted en este momento, gerencia un área. Y si no hago las cosas bien, el presidente me va a decir, por más que afecto que nos tenemos y respeto que nos tenemos por Luis, va a decir, Javier, no da. ¿Y eso significa que afecta a la coalición? No respondía a lo que el presidente quería y punto. La fortaleza de la coalición está en algo que es muy importante en este año y medio, que es que toda la coalición, en un evento que desafió al Uruguay, desafió al mundo, pero nosotros vivimos en Uruguay, que fue la pandemia, los resultados están a la vista. Hay políticas públicas que llevó la coalición y compromiso social, porque usted, Valentina, como ciudadana, hizo mucho para lograr los resultados que estamos llevando adelante. Aprobó la LUC, aprobó el presupuesto, va a aprobar la rendición de cuentas. La fortaleza de la coalición tiene un nombre, que se llama el compromiso con el país, que es el programa de gobierno de la coalición de gobierno. Allí, hasta este momento, ha sido la guía, el rumbo que hemos tenido todos. Después las personas no somos lo importante. Lo importante es el compromiso político de los partidos. Ahora, ¿cómo analiza el escenario? Hay muchos analistas que por estos días dicen, bueno, la pandemia ya pasó y a nivel político ya se está empezando a vivir la pospandemia, en el sentido de que de repente se ven mucho más enfrentamientos con la oposición. Está el tema de la juntada de firmas para el referéndum de la LUC, que cambia un poco el escenario político. En ese sentido, yo le preguntaba si es sostenible esta cantidad de... Yo lo llamaba ruidos, usted lo llamará de otra manera, o cuestiones normales en una coalición, pero de desencuentros tal vez, y si esto no afecta o no le genera un poco más de presión a la política al gobierno, que está teniendo más por el otro lado con la oposición también. Desencuentro sería si hubiera, por ejemplo, una convocatoria a un ministro de la coalición y parte de la coalición no lo respaldara. O la coalición no aprobara el presupuesto del gobierno de coalición. Eso es un desencuentro y sería grave. ¿Por qué no sucede? Porque hay una coalición que funciona. Te dice que administran antes las diferencias. Pero es que es normal porque... Pero pedían la renuncia de una directora del INISA, por ejemplo, a través de la prensa. Usted vio que los matices son los matices. Al final del camino, Partido Nacional, Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente, Partido de la Gente, en el Parlamento son protagonistas del gobierno que integramos en el Ejecutivo. Pero, por ejemplo, no están pudiendo aprobar la ley de medios, que tiene mucho interés el gobierno o presidencia. Coalición no quiere decir no tener debate, no estar aprobando, no, porque todavía no fue a sala. Cuando vaya a sala y pasemos rayos, usted me hace la pregunta de vuelta. Javier García, gracias por estos minutos con BTV Noticias. Un placer estar acá de vuelta en estudio. Vamos a hacer una tanda y ya seguimos con más información.